Hola, hoy vamos a seguir con JavaScript. Em, Sé que este lenguaje está siendo más complicado que HTML y CSS, pero no os preocupéis porque es normal. Es decir, HTML y CSS son lenguajes de marcas y son mucho más fáciles de entender que JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación y para vosotros, que seguramente la mayoría no habéis visto programación nunca, es un poco difícil empezar, ¿vale? Pero no pasa nada, es normal, ¿vale? A todos nos pasa al principio. Entonces, no os preocupéis si os cuesta un poco más de entender que HTML y CSS, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis me podéis preguntar. Entonces, vamos a ver hoy cómo hacer operaciones matemáticas con JavaScript, ¿vale? Y de paso vamos a recordar lo que son las variables. Entonces, eh, me voy a venir aquí abajo al body, ¿vale? Vamos a recordar que para hacer código JavaScript vamos a escribir script al final del body, ¿vale? Y aquí dentro, script con T, y aquí dentro vamos a hacer nuestro código JavaScript. ¿Vale? Entonces, vamos a recordar lo que es una variable, ¿vale? Una variable es un elemento que JavaScript tiene y otros elementos, otros lenguajes de programación que actúan como cajas, ¿vale? Cajas donde podemos meter diferentes valores. Entonces, en JavaScript, una variable le damos un nombre, ¿vale? Ponemos un igual, el igual significa asignación, es decir, si yo pongo, por ejemplo, peras igual 3. ¿Vale? Yo le estoy diciendo a JavaScript que yo quiero generar una variable, ¿vale? Una caja que se llama peras y le asigno, el igual asigna el valor 3, ¿vale? Es decir, 3 peras, básicamente. ¿Vale? Puedo hacer lo mismo con manzanas. Tengo 5 manzanas. ¿Vale? Estos son variables como hemos utilizado estos días con el nombre, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos 3 peras y tenemos 5 manzanas. ¿Vale? Estas variables, como son numéricas, ¿vale? Fijaos que si yo, cuando yo ponía el nombre, lo voy a poner, pero lo voy a borrar, ¿vale? Cuando yo ponía mi nombre, le ponía entre comillas, ¿vale? Entonces, estos son variables numéricas, no van entre comillas, y esto es una variable que se llama cadena de caracteres, o en inglés string, ¿vale? Y estas sí van entre comillas, porque es una palabra. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor puedo tener aquí espacios, y si pongo espacios, luego no sé si pertenecen o no a la cadena. ¿Vale? Entonces, las cadenas de caracteres siempre llevan comillas, los números no. ¿Vale? Voy a borrar esta. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando las variables son números? ¿Vale? Cuando las variables eran palabras, recordad que podíamos concatenarlas. ¿Vale? El más lo que hacía era unir una palabra con otra palabra, una frase con otra frase. ¿Vale? En este caso, yo puedo usar el más con números y no va a concatenar, lo que va a hacer es sumar. Si yo sumo, es decir, yo podría hacer ahora, por ejemplo, 3 más 5, ¿vale? Y JavaScript sumaría 3 más 5. ¿Vale? Porque JavaScript es un lenguaje que también tiene operaciones matemáticas. Pero si yo ya me he guardado estos valores dentro de variables, yo puedo utilizar las variables. Entonces, en lugar de 3, yo puedo decir peras y en lugar de 5, yo puedo decir manzanas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es sumar el número de peras al número de manzanas. 3 más 5. ¿Vale? Yo este valor de aquí lo puedo meter en otra variable que se puede llamar frutas. ¿Vale? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es asignarle a una variable que se llama frutas el valor que tiene peras, que es 3, más el valor que tiene manzanas, que es 5. ¿Vale? Este valor de aquí yo lo puedo imprimir por pantalla. Voy a ponerme aquí un párrafo, por ejemplo. Este párrafo lo voy a llamar frutas. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es poner el valor de la suma dentro de frutas. ¿Vale? Esto sí que lo hicimos el otro día. Entonces, JavaScript lo que hace, que es lo que hemos visto en los otros vídeos, ¿vale? En las otras clases, es que puede buscar, detectar los elementos a partir de su identificador. Y una vez que hemos detectado el elemento, podemos o extraer de él el valor, que en este caso no hay ninguno, o insertar un valor dentro. ¿Vale? Yo lo que quiero ahora es insertar dentro del párrafo el valor que haya sumado en frutas. Entonces, lo que voy a hacer es un document, ¿vale? Siempre document porque le estoy diciendo a JavaScript que busque en la página, va a buscar el elemento por getElementById. En este caso, quiero escribir en un párrafo cuyo identificador es frutas, así que voy a poner frutas.
¿vale? Vamos a recordar las funciones que ya conocemos, ¿vale? Para escribir dentro de un elemento HTML utilizamos inner HTML, ¿vale? Lo que yo quiero escribir aquí dentro básicamente es frutas, ¿vale? Puedo alargarlo un poco más, ¿vale? Puedo decir tengo no sé cuántas frutas, ¿vale? Pero vamos a dejarlo por ahora así. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, tengo un número de peras, tengo uno de número de manzanas, cada uno de ellos los he metido en una variable diferente. Estas dos variables las he sumado y su valor lo he asignado a otra variable que se llama frutas. ¿Vale? Tenemos aquí tres cajas, las peras, las manzanas y las frutas. ¿Vale? Y el valor que contiene, el número que contiene la variable frutas, lo imprimo, es decir, lo guardo, lo escribo dentro de un elemento HTML cuyo identificador es frutas, que es este párrafo. ¿Vale? Cuando yo actualizo la web, pues básicamente me sale un 8 porque no hay nada más. ¿Vale? Es este párrafo de aquí. Vale, entonces vamos a mezclar un poco lo que acabamos de ver con lo que ya conocemos. ¿Vale? Entonces vamos a darle un poco de interactividad a la web poniéndole eventos, ¿vale? Porque JavaScript eh, pues es mucho más interactivo cuando le ponemos eventos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero a partir de inputs y botones, ¿vale? Como hemos hecho los últimos días. Entonces me voy a crear aquí otro párrafo en el que voy a meter un valor que voy a calcular dinámicamente, ¿vale? Este de aquí se calcula de manera estática, es decir, yo le doy aquí un valor, le doy aquí un valor, aquí sumo y aquí lo pongo, ¿vale? Pero para que la suma sea diferente, yo tengo que venir aquí, cambiar el 3 por otro valor y el 5 por otro valor. Si no, siempre, siempre va a valer 8, ¿vale? Pero si yo quiero que sea de forma dinámica, que aquí yo tenga un campo el que yo pueda poner el número de peras y aquí otro en el que yo ponga el número de manzanas y luego un botón para sumar, pues lo tengo que hacer con eventos. ¿Vale? Entonces me voy a crear aquí otro párrafo al que voy a llamar total frutas. ¿Vale? Aquí siempre se va a guardar el 8, porque esto lo voy a dejar, y aquí lo nuevo que escriba. Entonces, esta parte de aquí la voy a dejar, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, me voy a crear aquí abajo los inputs, como hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Donde voy a escribir el número de frutas. Voy a poner un salto de línea, ¿vale? Aquí voy a poner un label, y este label le voy a llamar peras, ¿vale? Porque primero voy a poner el número de peras. Entonces necesito un input. ¿Vale? Hasta ahora hemos utilizado inputs que eran de tipo texto, ¿vale? Pero inputs hay de muchos tipos, ¿vale? Y en este caso, como lo que vamos a hacer es utilizar números, vamos a utilizar un input que es de tipo número, ¿vale? Entonces, type number. Este type le vamos a poner un identificador para que después podamos coger el valor y le voy a llamar input peras. ¿Vale? Ahora voy a hacer lo mismo con las manzanas. Label, manzanas, ¿vale? Y un input de tipo number con identificador input manzanas. ¿Vale? Esto básicamente, si yo ahora guardo, es esto de aquí. Es decir, voy a tener un número de peras y un número de manzanas. Fijaos que el input de number pone aquí unas flechitas, ¿vale? Si intento aquí escribir texto, esto luego va a dar un error, ¿vale? Porque esto solo espera números. Entonces, si le dais a las flechitas, os van saliendo números, ¿vale? Números enteros. Aquí no hay decimales a no ser que se los pongamos. ¿Vale? Entonces, podemos hacer esto, podemos escribir nosotros. Puedo poner yo aquí 25, ¿vale? Pero esto solo admite números. Vale, y aparte de eso, lo que voy a hacer es un botón que me sirva como, esto es como si fuera una calculadora. Es decir, cuando yo le dé al botón, va a sumar el número de peras y el número de manzanas. Vale, entonces voy a poner aquí un botón, hacer un salto de línea, botón, le voy a llamar suma, y dentro voy a poner sumar. Esto va a ser como una calculadora. Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, voy a guardar para que lo veáis. Vale, básicamente es un botón. ¿Vale? Los dos inputs y un botón. Puedo separar los inputs también con un BR. Y así los tengo los tres seguidos. Entonces, yo lo que quiero es que cuando yo pongo aquí un número y aquí pongo otro número y le dé a sumar, ¿vale? Aquí arriba que está el párrafo, ¿vale? Me va a salir el número de peras y de manzanas sumado.
¿vale? Pero esto de forma dinámica. Este siempre va a ser 8, pero el nuevo que yo voy a sumar, pues es dinámico dependiendo del número que yo, los números que pongo aquí. ¿Vale? Entonces, para que pase eso, yo tengo que eh, llamar a una función cuando yo haga clic, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Con un evento. Cuando el navegador detecte que yo hago clic, llamará a una función, ¿vale? Eso lo hacemos con el evento onClick. Cuando yo haga clic, llamo a una función que se va a llamar suma frutas, ¿vale? Cuando yo hago clic, llamo a esta función. Entonces ahora vamos a crear la función, ¿vale? Función, function, suma frutas, ¿vale? Paréntesis y llaves. Entonces, ¿qué va a hacer suma frutas? Suma frutas va a capturar este 3, ¿vale? El número que yo haya escrito aquí en el input de peras y el número que haya escrito en el input de manzanas, ¿vale? En este caso serían 3 y 4, pero podrían ser otros números. Entonces, vamos a recordar cómo capturamos, ¿vale? Los valores que tienen los inputs, ¿vale? Estos dos valores los voy a guardar en variables, ¿vale? Igual que he hecho aquí, solo que en lugar de darle yo el valor directamente, lo voy a coger del input. Entonces, voy a llamar el primero número peras, ¿vale? Para que no sea igual que este de aquí arriba y nos líe. Entonces, número peras, ¿de dónde viene? Viene del input, ¿vale? Que contiene las peras. Y este input, que es este de aquí, ¿vale? El de las peras, tiene este identificador de aquí, ¿vale? Entonces, yo voy a buscar el elemento con este identificador y me voy a quedar con su valor. Document, esto siempre es igual, get element by ID, el identificador del elemento que es input peras, porque es este input de aquí, ¿vale? Y lo que quiero de él es su valor, ¿vale? Siempre su valor, porque del input yo me quedo el valor. Vale, ahora voy a hacer lo mismo con las manzanas. Número de manzanas es igual a document.getElementById. En este caso no es input peras, sino que es input manzanas, ¿vale? Porque es el input de abajo. Igual, me quedo con su valor. ¿Vale? Ahora yo puedo sumarlos y luego lo puedo poner en el párrafo, igual que he hecho antes, ¿vale? Igual que he sumado aquí peras más manzanas, pues aquí puedo decir total frutas, total suma en este caso, igual, igual a número peras más número manzanas. ¿Vale? Es decir, yo busco el elemento con este nombre de aquí, me quedo su valor y lo guardo en una variable. Busco este elemento de aquí, me quedo su valor y lo guardo en una variable. Y ahora sumo las dos y la guardo en total suma, que es otra variable. Y ahora lo que yo quiero es que total suma se escriba en el párrafo este de aquí, el segundo párrafo que he escrito. ¿Vale? Entonces, esto, igual que hemos hecho en esta parte de aquí, lo vamos a hacer con inner.html. Document.getElementById. En este caso voy a escribir en un párrafo que se llama total frutas, ¿vale? Que es el de arriba. Punto inner.html porque voy a escribir dentro del elemento y aquí voy a poner total suma. Entonces, voy a actualizar. Si yo tengo 3 peras y 4 manzanas, aquí debería salirme un 7, ¿verdad? Entonces, cuando yo le doy al botón, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Fijaos que me ha salido un 34. ¿Vale? ¿Qué es este 34? Realmente lo que está haciendo es concatenar el 3 y el 4. ¿Vale? Porque si yo ahora le pongo un 5 aquí y le pongo aquí un 2, ¿vale? Me los vuelve a concatenar, 5 y 2. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Lo que está pasando es que los valores que vienen de un input, independientemente de que el input sea de tipo número, a JavaScript le llegan como texto. ¿Vale? Entonces, cuando tú recordar que cuando juntaba el texto hola con el texto nombre, el más los concatenaba. ¿Vale? Entonces, como a JavaScript le está llegando el 5 como texto y el 2 como texto, se piensa que esto es un texto, ¿vale? Lo que hace es concatenar. Y entonces crea una frase. Y esta frase es 52. Entonces le tenemos que decir a JavaScript que esto que viene por aquí no es un texto, es un número y que queremos que lo que haga es una suma, no una concatenación. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, vamos a usar una función que lo que hace es, en lenguajes de programación, esto se llama parsear, es decir, pasar de un tipo
a otro tipo. Vamos a pasar de texto a número. ¿Vale? Básicamente le vamos a decir, oye, esto no es un texto, esto es un número, conviértelo. ¿Vale? Esta función se llama parseInt. ¿Vale? ¿Por qué int? Porque estamos pasando a números enteros. ¿Vale? Int viene de integer, que son números enteros en inglés. ¿Vale? Entonces pasa a un número entero este valor que tienes aquí, que aunque tú creas que es un texto, pues es un número. ¿Vale? Y en este también, parseInt. ¿Vale? Entonces lo que estamos haciendo aquí es recuperas el valor. ¿Vale? Esta función de aquí la podríamos poner aquí también, ¿vale? En cualquier sitio de los dos me sirve. En el momento que tenemos el valor, pues ya lo podemos convertir. ¿Vale? Entonces, recuperamos el valor, aquí recuperamos el otro valor, aquí lo convertimos a número, este también lo convertimos a número y luego lo sumamos, ¿vale? Fijaos que aquí hay diferentes operaciones haciéndose a la vez, ¿vale? Pero hay una jerarquía, ¿vale? Igual que en matemáticas. Entonces, la jerarquía es que siempre que hay unos paréntesis, se va a hacer primero lo que hay entre paréntesis, ¿vale? Que en este caso es la función. Entonces, antes de hacer la suma, va a hacer esta función de aquí. Va a convertir el número de peras en un int, ¿vale? Y luego va a venirse aquí y va a ver que hay otro, ¿vale? Otra función con paréntesis. Entonces va a hacer esta función de aquí. Y cuando ya tenga las dos funciones hechas, entonces verá que hay una suma y lo sumará, ¿vale? Convierte este a número y luego suma, ¿vale? Esa es la jerarquía. Esto de aquí, si no lo entendéis porque está todo aquí junto, también podéis hacerlo por separado, ¿vale? Es decir, yo ya tengo el número de peras, ¿vale? Lo que puedo hacer es que número peras sea igual a parseInt número peras. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es separar estas dos operaciones. Entonces, puedo convertir el número de peras a entero, luego puedo convertir el número de manzanas a entero, ¿vale? Lo voy a hacer así para que lo veáis también. Número manzanas igual a parseInt número manzanas. ¿Vale? Fijaos que al poner el mismo nombre de variable lo que estoy haciendo es machacarla. ¿Vale? Si aquí había un valor, ahora aquí va a haber otro. ¿Vale? Porque lo estoy machacando. Entonces, esto de aquí ahora sería número peras más número manzanas. ¿Vale? Es lo mismo que he hecho antes, simplemente que he separado las operaciones. Aquí se hace la conversión a número, aquí se hace la conversión a número y aquí se suma. ¿Vale? Esto es lo mismo que lo que había hecho antes poniendo aquí el parseInt delante. Simplemente que yo aquí estaba pues juntando muchas operaciones en una sola línea. ¿Vale? Pero es lo mismo. Lo voy a dejar así, pero si rebobináis hacia atrás, lo que he hecho antes es lo mismo. ¿Vale? Entonces ahora tengo un 5 y un 2, ¿vale? Ahora debería salirme un 7. ¿Vale? Ahora sí. Ahora ya no me sale 52, ahora me sale 7. ¿Vale? Ahora detecta no, lo convierto yo a número, ¿vale? Y entonces sí, ya puedo sumar. Vale. Em, aparte de las operaciones aritméticas habituales, es decir, la suma, la resta, la multiplicación, la división, etcétera, ¿vale? JavaScript tiene una serie de operaciones matemáticas que vienen predefinidas en el lenguaje, ¿vale? Que son pues un poquito, que no son aritméticas, son un poquito diferentes. Por ejemplo, el máximo, el mínimo, redondear, elevar al cuadrado, ¿vale? Todas estas operaciones tienen su propia función y están ya predefinidas, ¿vale? No tenemos que crear nosotros la función, sino que ya está hecha. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, saber cuál es el máximo entre estos dos números. Vale, voy a poner aquí otro botón. Vale, a este lo voy a llamar máximo. ¿Vale? Lo que va a hacer es que cuando yo haga clic en el botón, va a llamar a una función calcula máximo. ¿Vale? Lo que va a hacer es calcular el máximo entre los dos números, entre el número de peras y el número de manzanas. ¿Vale? Entonces aquí voy a poner máximo. ¿Vale? Entonces voy a hacer la función calcula máximo aquí abajo. ¿Vale? Esta función va a hacer lo mismo que esta, va a coger el número de peras y el número de manzanas. ¿Vale? Eso es lo primero que va a hacer, lo he copiado de arriba. ¿Vale? Es lo mismo. Va a convertirlos a número, ¿vale? Lo voy a copiar tal y como está para que tengáis lo mismo. Entonces tenemos el número de peras, el número de manzanas, los hemos convertido a números.
¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es calcular cuál es el máximo entre los dos. ¿Vale? Entonces, para eso voy a utilizar una función que ya está predefinida en JavaScript. Entonces, el máximo va a ser igual a math, ¿vale? En este caso, cuando queremos utilizar una función matemática, vamos a utilizar la librería math. Una librería es un conjunto de funciones, ¿vale? Punto, y dentro de math, fijaos que aquí hay un montón de operaciones matemáticas, ¿vale? El coseno, esto es para redondear, ¿vale? El logaritmo, el mínimo, el máximo, ¿vale? No vamos a verlas todas, obviamente. Vamos a utilizar esta, max. Entonces, math.max, y aquí dentro le voy a dar los dos números. Número peras, número manzanas, ¿vale? Y número peras. El orden da igual. Entonces, ahora en máximo voy a tener el máximo de estos dos números. Y ahora lo que yo quiero es que este valor de aquí lo voy a guardar. Ahí no tengo un párrafo, pues voy a crear un párrafo. Vale, voy a crear aquí otro párrafo. Se va a llamar máximo. Número máximo. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando calcule el máximo, aquí, ¿vale? Lo que he creado es un párrafo, aquí arriba, ¿vale? Para que me salga debajo de este 7 el máximo. Entonces el número que acabo de calcular lo voy a meter en ese párrafo. Document.getElement, getElement by ID. ¿Vale? Mi párrafo se llama número máximo. ¿Vale? Para ponerlo dentro, igual que hemos hecho arriba, inner HTML. Y aquí lo que vamos a meterle es el máximo. ¿Vale? Cuando actualizo la web, ¿vale? Ahora me salen vacíos los dos párrafos. El de suma sigue sumando, ¿vale? Y el de máximo me dice cuál es el máximo de los dos. ¿Vale? Yo aquí puedo ponerle otros números. Me sigue diciendo lo que toca. Vale, fijaos que ahora estamos imprimiendo simplemente los números, ¿vale? Pero JavaScript es capaz de, igual que aquí hemos tenido que parsear, ¿vale? El número, el texto a número, JavaScript es capaz de hacerlo automáticamente si nosotros lo juntamos con un texto. Es decir, si yo aquí escribiera el máximo es, pusiera un más, ¿vale? Fijaos que máximo ahora mismo es un número, ¿vale? Entonces yo estoy poniéndole un más a una variable que contiene un número junto a un texto. Entonces, lo que hace JavaScript es convertir directamente esto que hay aquí a texto para poder concatenarlo. Entonces, si esto ahora lo ejecuto, esto lo hace perfectamente. Es decir, imprime todo como si fuera un texto. Entonces, para imprimir texto no tenemos que volver a convertir máximo a texto, sino que JavaScript lo hace directamente. ¿Vale? Yo puedo juntar texto y número. Al revés, no. Al revés siempre hay que convertirlo porque si no, no sabe qué es un número. Pero cuando yo escribo dentro del HTML, sí. ¿Vale? Directamente lo convierte a texto. Vale, otra función que podemos utilizar es math.random. ¿Vale? Math.random calcula un número aleatorio. Es decir, yo puedo ponerme aquí un tercer botón que cuando yo haga clic me genere números aleatorios tanto de peras como de manzanas. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Voy a poner un tercer botón. Voy a llamar aleatorio. ¿Vale? Y cuando yo haga clic voy a llamar a una función que se va a llamar números aleatorios. Entonces, este botón me va a salir aquí a la derecha, bueno, números. ¿Vale? Lo que va a hacer es generar números aleatorios, tanto para las peras como para las manzanas. ¿Vale? Cualquier número me puede salir aquí. Entonces, para generar esta función, me voy a venir aquí abajo, voy a escribir function, como siempre, function, ¿vale? Números aleatorios. ¿Vale? Y esta función lo que va a hacer es que cuando yo haga clic en este botón, va a rellenar. ¿Vale? Fijaos que aquí lo que estamos haciendo es capturar el valor que tiene este input de aquí y capturar el valor que tiene este input de aquí. ¿Vale? Por ahora no habíamos escrito dentro de un input, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es escribir aquí un número y escribir aquí otro número, ¿vale? Que van a ser aleatorios. Entonces, yo puedo calcular un número de peras y un número de manzanas que esté, por ejemplo,
entre 0 y 10, ¿vale? Yo quiero un número de peras y manzanas que esté entre 0 y 10. Entonces, puedo calcular el número de peras, que con math.random, ¿vale? Math.random calcula entre 0 y 1, un valor entre 0 y 1. Si yo lo multiplico por 10, me va a calcular un número entre 0 y 10. Entonces voy a tener un número entre 0 y 10 aleatorio de número de peras y voy a calcular un número de manzanas aleatorio entre 0 y 1. Perdón, entre 0 y 10. No, lo voy a poner igual. Num manzanas igual a math.random por 10. ¿Vale? Entonces estos números yo lo que quiero es que se queden, que salgan aquí en los inputs, como si los hubiera escrito yo misma. ¿Vale? Entonces para eso lo que voy a hacer es buscar el elemento, document, getElementById, ¿vale? El número de peras va en el input de peras, que es este, ¿vale? Que se llama input peras. ¿Vale? Y fijaos que cuando queríamos recuperar el valor utilizamos value, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer lo mismo, simplemente que lo que vamos a hacer es cambiarlo. Entonces, el valor del input peras va a ser igual a numperas, ¿vale? Aquí lo que hacíamos era leer el valor, aquí lo que hacemos, fijaos que le ponemos un igual, es asignarle un nuevo valor, ¿vale? Me da igual lo que hubiera antes, yo con este lo machaco, ¿vale? El valor de input peras, que es un input, que es este de aquí, va a valer lo que haya en numperas, que será este cálculo de aquí. ¿Vale? Es un número aleatorio entre 0 y 10. Pues yo voy a hacer lo mismo con las manzanas. Element by ID, input manzanas, ¿vale? Que es el input de aquí arriba, input manzanas, punto value, y aquí le pongo num manzanas, ¿vale? Que son estos dos de aquí. Vale, perdón, esto le faltan los paréntesis. ¿Vale? Cuando hacemos una función siempre le ponemos paréntesis. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, le damos un valor y aquí no. ¿Vale? Math.random no necesita ningún valor. ¿Vale? Cuando yo ejecuto esto, ¿vale? Fijaos, me salen números aleatorios. ¿Cuál es el problema? Que me están saliendo decimales, ¿vale? Porque math.random calcula un número entre 0 y 1, ¿vale? Entre 0 y 1 hay un montón de decimales y yo lo estoy multiplicando por 10, ¿vale? Con lo cual me está saliendo un número entre 0 y 10, pero con decimales, ¿vale? Si yo no quiero estos decimales, porque obviamente es un poco complicado tener 4,23 manzanas, peras, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es redondear estos números, ¿vale? Y hay una función que directamente redondea al número entero más cercano, ¿vale? Es decir, le va a quitar todos los decimales. Y esta función se llama math.floor, ¿vale? Yo la puedo aplicar aquí, delante de esto, o la puedo aplicar directamente a este valor. ¿Vale? Entonces voy a decirle math.floor. Ahí me he cargado la otra. Math.floor y entre paréntesis el número de peras. ¿Vale? Le estoy diciendo redondea el número de peras al entero más cercano. ¿Vale? Math.floor. ¿Vale? Redondea el número de peras al entero más cercano, redondea el número de manzanas al entero más cercano, ¿vale? Y luego me lo pones dentro del valor de input manzanas o de input peras. Entonces, cuando ahora yo le doy a generar números, ahora sí me salen valores enteros, ¿vale? Aleatorios entre 0 y 10. Bueno, entre 0 y 9 en este caso, ¿vale? Y luego los otros los otros botones siguen funcionando. Este sigue funcionando, este sigue funcionando, ¿vale? Lo que quiero que hagáis en la tarea de hoy es una calculadora como esta, ¿vale? Es básicamente lo que acabamos de ver, ¿vale? Porque también hemos sumado, ¿vale? Es simplemente que aquí vamos a hacer una suma, una resta, una multiplicación y una división, ¿vale? Como si fuera una calculadora. Tenemos dos números y vamos a sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos, ¿vale? El valor se va a poner en un párrafo que está aquí arriba, que ahora mismo está vacío, ¿vale? Entonces, si pongo aquí un número y aquí pongo otro número, ¿vale? Cuando le doy a cualquiera de estos botones va a rellenar el párrafo, ¿vale? Me va a decir qué operación estoy haciendo y el resultado, ¿vale? Si yo le doy a resta, en el mismo párrafo me escribe
la operación que estoy haciendo y el resultado. ¿Vale? Multiplicación igual, la división igual. ¿Vale? Fijaos que no cambia de párrafo, es el mismo, no está haciéndome 4 párrafos. ¿Vale? Entonces aquí hay un párrafo que en principio está vacío, ¿vale? Y aquí hay 4 botones, o sea, 2 inputs de tipo número. Esto es un label, un input, un label, un input, ¿vale? Y 4 botones. Cuando yo hago clic en cualquiera de estos botones, va a llamar a una función diferente, ¿vale? Función sumar, función restar, función multiplicar y función dividir. ¿Vale? Lo que va a hacer cada una de estas funciones es, va a capturar el valor que hay aquí, el valor que hay aquí, los va a convertir a números, ¿vale? Porque recordad que cuando los capturamos desde el valor son strings, son cadenas de caracteres, ¿vale? Los convertimos a números, realizamos la operación, que en este caso es la suma, ¿vale? Y dentro del párrafo ponemos el nombre de la operación y luego el valor que ha dado la operación, en este caso es la suma. ¿Vale? Y cuando cambiamos de número, pues lo mismo. O sea, aquí ponemos otros números y sumo, resto, multiplico o divido, ¿vale? Siempre funciona. Fijaos que esto tiene un CSS, ¿vale? Porque no está como esto que no tiene ningún tipo de estilo. Este sí. Entonces os voy a dejar en la tarea el estilo que tiene esto, ¿vale? Os voy a dejar como para que practiquéis también el CSS, que no se nos olvide. ¿Vale? Entonces tenéis que crear una web que tenga un párrafo que en principio va a estar vacío, ¿vale? Un label con su input de tipo número, otro label con su input de tipo número, ¿vale? Número A y el número B o como queráis llamarlos, 4 botones y cada uno de estos botones su propia función, ¿vale? Un clic sumar, un clic restar, un clic multiplicar, un clic dividir, ¿vale? Lo que va a hacer es que cuando haga clic va a escribir en el párrafo el resultado de la operación, ¿vale? Todos ellos.